Hola a todos. Como ya comentamos, vamos a hacer la bayoneta que estaba rota. De una de las orejas del ala. Y esta es la Fartón. En realidad es un tubo cuadrado y dentro tiene aires para la construcción. No tiene ningún efecto de refuerzo ni nada, simplemente donde apoyarse mientras se construye y se pone la fibra. Esta es la que está sana y la que nos va a servir de guía. Tiene un 7 escrito aquí, indica que tiene 7 grados. Y bueno, parece que tiene aquí alguna junta. Yo voy a hacerlo, no sé cómo lo hacen ellos. Yo voy a hacerlo en 2 fases, los laterales, de aquí a acá, este y este, que va en tejido a 45 grados. Yo lo voy a usar a 90 grados. Y luego, en la parte de arriba y abajo, lleva cinta continua hasta llegar a 1 milímetro aproximadamente, mientras que en los lados tiene como medio milímetro de pared. Y la verdad es que es fuerte, es muy fuerte. Yo ya he hecho, de momento, usando Airex, que es esta espuma de poliuretano. Esta es de 5 milímetros. He metido un alma que ya le da una fuerza. Aquí en este sentido es muy fuerte. Y podría ser ya un larguero en su momento. Y haremos que sean como 2 largueros cuadrados, uno dentro de otro. De aquí saldrá, recortaremos la bayoneta. Y ahora lo que voy a hacer es, primero, rebajar, porque aquí hay un escalón que se ve claramente. Y hay que rebajarlo, no hasta este espesor, sino un poco menos. Sería lo blanco, para luego dejar el medio milímetro de espesor para el carbono. Una vez que esté ya rebajado, pondremos una lámina de carbono en este lado y luego en este otro. Lo pondremos así y haremos el sándwich primero. ¿No? Estas placas son de PVC, las he comprado en el Leroy Merlin. Tienen como 1,5 milímetros o 2 milímetros. Y más que nada por la adherencia, que tenga poca adherencia, poder desmoldar luego. A pesar de todo, le he dado una mano de alcohol polivinílico, PVA, que para quien no lo conozca, esto es una especie de película que se da aquí de un pegamento, es como un barniz que pega muy flojito, no tiene gran adherencia, y entonces el epoxi queda en medio entre el epoxi y la placa y hace que sea más difícil que la adherencia. Incluso cuando se da cera, se da alcohol polivinílico encima y con eso se consigue que luego el desmoldeado sea más fácil. Esto ya está hecho y ahora voy a proceder a rebajar esto hasta la medida que sea necesaria y posteriormente pondremos el carbono en las 2 caras.
Ya hemos rebajado el espesor del alma a la medida más o menos que necesito. Esto se puede ver midiendo aquí. Ponemos a 0 y vemos que al cerrar la diferencia es 1 milímetro con 36. En 1 milímetro 38, lo cual más o menos necesitaremos como 0,6 de espesor en cada cara para que llegara al ancho que necesitamos. Pondré alguna capa más, siempre es más fácil lijar que tener que añadir. Y eso es lo que nos corresponde hacer siguiente. Vamos a proceder a desfibrar. Tenía por ahí una manta de estas de carbono y para dar más grosor, si hace falta, lo vamos a poner fuera, en la capa más externa. Estas otras son de las que venía en el kit de reparación, 170 gramos metro cuadrado. Y 2 capas por lateral. Aquí estoy comprobando que está bien empapada. Y procedemos con la siguiente. Empaparemos un poco el alma.
Hay que tener en cuenta que todo esto es en exceso. Al final la pieza va a ser más pequeña que todo esto. Yo creo que hay un buen empapado. No parece que haya mucho excedente. De todas formas, con el peso podrá rebosar por los laterales. Estas esponjas que sustituyen a la balsa en las construcciones tienen una peculiaridad, y es que esto que acabo de dar, el epoxi que he dado aquí, no cuela hasta el final. Tiene una profundidad de absorción y a partir de ahí ya no pasa. Cosa que a la balsa sí le ocurre. Os digo esto porque penséis que aquí hasta eso tiene de ventaja sobre la balsa. Entonces ya solo hay que ponerle el peso, quizás le ponga unos tornillos de apriete para sacarle más fuerza y solo queda esperar. El siguiente paso es recortar de ahí ya la forma que va a tener el diedro y poner la carpa superior e inferior, que serán de hilos. Y eso ya es otra fase. Ya llegó la hora de la verdad. Aquí está el esto y vamos a ver cómo desmoldea. Parece que ha quedado bien este lado. Y todo ha sido fácil. La fuerza que tiene esto es enorme. Ya sería un buen larguero. Pero bueno, como hay que cortar y quedarnos con esto, aquí haremos ahora sacaremos esto y queda poner la parte de arriba y de abajo. Ahora viene un poco lo más complejo y es sobre este contrachapado de 10 voy a poner la placa de plástico y luego en lo que va a ser la bayoneta de carbono le he puesto balsa de 1 milímetro por ambos lados. Esto me permite que cuando ponga aquí el carbono apoye en la balsa y
ese apoyo haga que el remate del borde sea más, luego, sea más trabajoso, pero luego quede mejor. He puesto la bayoneta original aquí, apoyada así, de tal manera que me da el ángulo, y lo cortaré por aquí, rebajando el milímetro y pico que va a hacer el relleno de ambas caras de carbono, arriba y abajo. Para que se haga un molde, he cortado también en contrachapado de 10 milímetros la V del diedro, de tal manera que aquí queda esto de esta manera. Pero para que quede la cara perfecta, le pongo un perfil también de plástico, de tal manera que esto quede así y venga aquí. Y de la misma manera quedará esto aquí. Esto hará lo mismo y esto igualmente. Y este es el plan para que salga bien. Aquí haré unos taladros de 3 milímetros para que quede en su sitio y la presión que se haga sea la correcta. Puedo poner luego aparte un esto. Bueno, pues voy a preparar todo esto. Ya tenemos aquí el molde donde meteremos el alma este y luego las bandas de carbono que iremos poniendo. Decir que antes tenía previsto poner estos perfiles de PVC porque me parecen más cómodos, pero me he dado cuenta de que el ángulo este no llega a 90 grados y daría un mal apoyo en la bayoneta, si no son paralelas las dos caras. O tendría luego que hacerlas paralelas y al final he utilizado un perfil de aluminio, que es el que se pondrá aquí luego también, para cerrar ya las dos caras que hay que hacer. Y este es el perfil que he puesto en este caso. Este está fijo porque ahí es donde primero vamos a dar. Y ya sí he estado esta vez cera, por temor a quedar pegado aquí en el aluminio. Y luego el alcohol polivinílico también lo he dado y ya está seco. Entonces ahora procedemos ya a ir dando la fibra. Empezaremos por la pieza esta, porque voy a dar en todas las caras para un mejor agarre y moldeo de aquí. Ahora se puede ver mejor la labor que va a hacer la balsa, y es que los bordes de la fibra del carbono queden mejor apoyados de no tenerla. Será dificultoso sacarlo luego, pero hay que pagar un precio.
La bayoneta es más larga que la que será definitiva, para luego dar un corte limpio y que entre mejor en su ranura. Esto queda ahí ahora. Bueno, esperemos que con esto sea bastante. Ahora lo veremos al ponerlo. La idea es que esto ahora comprima parece que sí puede funcionar.
Parece que el relleno está bien, que aplasta como tiene que estar. Y no queda más que esperar hasta que esto frague. Pues ya pasó el tiempo. Pues ahora bien, este es el acabado que tiene este, ¿no? Esta telilla que hay aquí es el alcohol polivinílico. Esto de aquí. Y se desprende de todo. Y es lo que hace que el desmoldeo sea tan fácil. Y este es el resultado. Esto tiene una fuerza enorme. Y ahora de aquí hay que quitar las capas de balsa, que eso sí va a ser difícil y llevará un tiempo. Y ahora os enseño cómo ha quedado después de retirarlo todo. El corte es por aquí. Aquí hay que cortar ya, que esa es la longitud de la correcta de la bayoneta, y eso que te ahorra de tiempo para rematar todo. Bueno, pues aquí está el resultado ya de las dos bayonetas. La verdad es que montas una sobre la otra y están exactamente iguales. Pero cuando vas a montarlo, lo he probado en las alas, y en esta he tenido que rebajar para que entre igual de dura que esta, con la misma fortaleza hay que meterla. Y esta es todo al contrario, esta entra con una ligera holgura. Estamos hablando de décimas de milímetro, y lo probaremos en vuelo a ver cómo queda. Pero siempre la reparación siempre va a ser la misma, es añadirle, lijar un poco aquí y añadir una lámina más y volver a lijar para que entre fino. Y esta tiene fácil solución. En cuanto al peso, ha quedado un poco más ligera la que he hecho yo, porque creo que tengo menos carbono puesto. Ahora, comparando el grosor de las capas de arriba y abajo, son más gruesas las de la original, y esta un poco menos gruesa. Pero a diferencia, yo tengo metido una capa de carbono en medio, que siempre trabajará bien a compresión. Y lo que se pierde en un lado se gana en otro, yo creo. No está de más que las bayonetas se rompan en un golpe fuerte, porque eso impide que rompa la sala con más fuerza, o sea que hace un defusible, y no me preocupa en ese aspecto nada. En vuelo creo que no se van a romper porque esto tiene una fuerza tremenda,
Y eso es todo. Espero haber dado alguna idea y animar a todo el mundo a que haga algo, porque esto es un problema que suele ocurrir con bastante frecuencia, que se parta una bayoneta en un mal aterrizaje, y siempre son difíciles de conseguir. Gracias a todos por haber seguido este tutorial y espero que haya sido de utilidad.